¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de Refinery Capes 2. En esta ocasión, les traigo otra propuesta de semi-automatización, esta vez, para la refinería de petróleo. A diferencia del sistema para la fábrica, que les enseñé en el video anterior, este fue mucho más fácil de proponer porque la refinería no ocupa ni produce tantos objetos, al menos por ahora, claro. El diseño es más o menos el mismo. Lo conecté mediante una cinta principal que une la entrada y la salida de la refinería. Sobre esta cinta, instalé un almacenador lateral de material, el cual guarda el litio sobrante para volver a meterlo cuando la máquina se quede sin dicho material. Del lado izquierdo de la cinta, integré un horno industrial para que puedan refinar el litio en bruto de una vez, ya sea para alimentar la máquina o para guardarlo. Además, le puse un alineador a la entrada para centrar el litio crudo y evitar que se atore, y en la salida, coloqué un clasificador usando solo su lado derecho. Lo hice porque reincorpora el litio refinado a la cinta con mucho mejor flujo que una cinta en curva. También, conecté otro camino de cinta con 3 unidades de almacenamiento, para guardar nuestros productos recién hechos, como la gasolina, el aceite mineral y el aceite industrial, así en ese preciso orden. Para organizar el paso de los objetos, utilicé varios clasificadores. El clasificador de la salida se encarga de mandar, tanto los 3 productos a sus unidades de almacenamiento, como el litio sobrante a su respectivo almacenador de material. Dicho clasificador también es capaz de redirigir los peces sobrantes a una 4ª unidad de almacenamiento. Por su parte, el clasificador de la entrada nos permite mandar de regreso a los aceites mineral e industrial, en caso de que queramos guardarlos, además de encaminar la materia prima como el litio, los peces, y la gasolina directo a la refinería, para que la máquina esté siempre lista para producir. Y además de todo lo anterior, esta vez he decidido hacer algo extra, que es el tomar en cuenta el espacio, y el presupuesto de ustedes. Gracias a eso, diseñé el sistema lo más compacto y económico posible. O bueno, a medias, ya que precisamente la refinería en sí, es la que dispara mucho el precio, que ahorita se los doy. Pero primero, aquí en pantalla les dejo la lista con los materiales que van a necesitar. En cuanto al precio, esta construcción cuesta alrededor de 266.485 créditos. Pero, si cuentan con el Game Pass de cliente Premium, el precio se reduce a 186.539 créditos aproximadamente. Y antes de empezar, nuevamente aclaro que el sistema que yo armé aquí, no es el mejor, ni el más eficaz, sobre todo por mi irritante y evidente perfeccionismo, pero bueno, aún así se los traje. Ahora sí, empecemos. Vamos primero, con las medidas exactas de cada una de las partes que conforma la red de cinta transportadora del sistema. Recuerden que pueden pausar el video por si quieren seguirlo paso a paso. Igual he separado el video por capítulos, por si quieren saltarse todo este tiempo, en donde me quedo callado como todo un imbécil XD.
Ahora, veamos las escalas de todos los clasificadores, así como la configuración que necesitan para funcionar. Y por último, veamos la configuración para todo lo que tenga que ver con los circuitos, más un componente especial que les mostraré en un instante. Tanto para las unidades de almacenamiento, como para el almacenador de material, utilicé un repetidor de 1 segundo para que todos los objetos sean extraídos de forma simétrica. Y para ver cuánto litio tenemos en nuestro almacenador de material, conecté un circuito de formato de texto, y utilizando exactamente el mismo formato que vimos en el video anterior, para que podamos ver el nombre y la cantidad exacta de material guardado en tiempo real. Bien. Ahora para el modo automático de la refinería, esta vez, reemplazaré el rayo láser por un sensor de movimiento. Este componente cuenta con una entrada redonda y una salida cuadrada. Además, cuenta con un área de detección que podemos modificar a nuestro antojo. Decidí utilizar este componente para evitar molestias a la hora de detectar los objetos, pues un área de detección es mucho mejor que un rayo láser a la hora de detectar objetos muy pequeños. Ya sabiendo esto, vamos a colocar el sensor de movimiento justo arriba de la salida de la refinería, y ajustaremos su área de detección. Aquí las medidas no importan mucho, pues solo basta con que pueda detectar los objetos que lleve la cinta. Eso sí, procuren que su alcance sea de una estud o más, para que no haya problemas de detección. Una vez hecho esto, colocaremos una palanca cerca del panel de la refinería, y la conectaremos a la entrada del sensor. Mientras que la salida del sensor la conectaremos al botón Craft. Sabremos que lo hicimos bien si al activar la palanca, la pantalla del sensor prende en rojo. Una cosa importante que tengo que mencionar sobre este nuevo método, es que ahora tendremos que presionar el botón Craft cada vez que queramos que funcione el modo automático, pero solo una vez, y al inicio, y ya el sensor hará el resto. Y listo. Ya tendremos nuestro sistema listo para usarse. Ahora, les demostraré cómo debería de funcionar. Observen que el sistema puede llevar directamente el litio que tenemos almacenado hasta la máquina, y en caso de que ya no le quepa más litio, entonces lo que sobre regresará a su respectivo almacenador. Lo mismo con los productos de la refinería, cuando terminan de crearse, estos son redirigidos para llegar a su respectiva unidad, y que se guarden. Y en caso de que necesitemos sacarlos de circulación sin la necesidad de agarrarlos directamente, podemos activar la cinta con desvío a la derecha que está justo antes del clasificador de la entrada de la refinería. Gracias a esto, ahora debería ser más fácil farmear tótems de meteoritos.
Antes de terminar, quisiera mencionar dos cosas importantes que deben de tomar en cuenta a la hora de usar el mecanismo. Primero, los clasificadores son muy inconsistentes a la hora de filtrar peces, por lo que les recomiendo alimentar la máquina únicamente con atunes, o peces cadla, ya que son los más estables. Pero ojo, no ambos, solo uno de ellos. En mi caso, estoy usando cadlas. Y lo segundo es, que como no se me ocurre alguna forma de automatizarlo de sacar y meter los barriles de petróleo a la máquina, eso sí va a ser lo único que tendrán que hacer ustedes mismos. Y otra cosa que se me olvidó mencionar hasta ahora, es que les recomiendo colocar barreras como las que ven aquí, para evitar que los objetos se caigan de la cinta transportadora. No es obligatorio, pero vaya que sí ayudan. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Debo decirlo, este sistema es hasta ahora el que más me ha gustado armar, pues he descubierto varios trucos sobre la marcha, los cuales utilizaré para mejorar el sistema para la fábrica que ya tenemos. En fin, espero que este diseño les sea de muchísima utilidad y, por supuesto, más cómodo y asequible para ustedes. Si les gustó, apoyen con su like, suscríbanse y activen la campanita. De todos modos, gracias por ver y nos vemos en el próximo video, a ver qué más se me ocurre construir.